La media hora más importante de la ganadería en Colombia les da la bienvenida. Estamos en Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven en toda América a través de Canal Rural Satelital y elrural.com. El día de hoy nos encontramos en la capital de la República, en la ciudad de Bogotá, en las oficinas de Fedegan. Vinimos hasta acá gracias a la invitación que nos hizo el doctor Luis Fernando Salcedo de la Cámara Gremial de la Leche para conocer y ponernos en contexto de la actualidad ganadera lechera colombiana. Quiero dar un cordial saludo a todos los ganaderos, a los productores de leche de Colombia y de Latinoamérica que escuchan y ven con tanta atención este magnífico programa, Freddy. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, estamos para poder hablar con todos y poder transmitir algunas de las experiencias de este sector lácteo colombiano. Es claro que estamos viviendo en el país un momento crítico para todo el sector agropecuario como respuesta a un abandono que ha tenido el sector agropecuario en su totalidad durante muchos años. Como se ha dicho frecuentemente, este no es un tema coyuntural, es un tema que viene de hace más de 50, 60 años, cuando el país adoptó un modelo industrial cepalino, impulsado por la CEPAL en los años 60, y desde entonces como que el campo empezó a tener la vigencia que siempre había tenido. Entonces es un estado de abandono en términos de atención, de políticas, que obviamente se está reflejando hoy en día cuando el país se ha abierto a los mercados internacionales. Pero también, digamos, miremos un tema positivo de eso, y es que creo que por primera vez también en muchos años el país en su totalidad, la sociedad civil, el país político, el Estado, estaba mirando al campo con otros ojos y está tratando de pagar esa deuda que tiene con el sector agropecuario. Y dentro de esa problemática del sector en su conjunto, pues es claro que el sector lácteo tiene unas particularidades mucho más complejas y más difíciles. El sector lácteo en Colombia tiene una serie de dificultades adicionales. Yo diría que en primer lugar es el mismo tipo de producto, ¿no es cierto? Los lácteos, la leche es un producto demasiado perecedero y hace que no tenga margen de maniobra el productor frente a situaciones o coyunturas que se presentan en el diario vivir. Fuera de eso, es una producción dispersa por todo el país, que hace que sea muy difícil a veces que lleguen las políticas y las acciones del Estado y de la cadena en su conjunto. Y adicionalmente tiene un gran impacto socioeconómico, son demasiados productores que viven de él, de ese pequeño o mediano ingreso que les produce la venta de leche. Entonces, un problema per se muy complejo para el sector agropecuario se vuelve aún mucho más intenso para el sector lácteo. Sin embargo, siento que el sector lácteo es un sector que ha venido tratando de salir adelante a pesar de las dificultades, porque ahí hay una vocación lechera dentro del país y hay una vocación hacia la leche que hace que la gente esté ahí permanentemente tratando de salir adelante. Esperamos que de todo esto salgan cosas positivas para el sector y específicamente para el sector lácteo, para que se consolide como el sector de talla mundial que en un momento el mismo gobierno a través del programa de transformación productiva lo estableció y lo determinó así. Entonces yo personalmente soy optimista en cuanto a que el sector sigue teniendo un potencial muy fuerte y lo sigue teniendo porque el mundo, y eso no es nuevo y no estoy diciendo nada novedoso, el mundo exige cada día más proteínas de tipo animal y la carne y la leche definitivamente son las proteínas por excelencia. Entonces ahí tenemos, digamos, un nicho de mercado demasiado grande y lo veíamos en estos días. La FAO en el índice de alimentos dice que han bajado los índices de la mayoría de los alimentos en el mundo, a excepción de carne y leche, porque definitivamente no hay la suficiente oferta de carne y de leche en el mundo, y creo que ese es un gran potencial que tiene el sector lácteo en Latinoamérica y específicamente en las regiones tropicales como Colombia. Ahí hay un hecho que es incuestionable y es el hecho de que la producción de lácteos ha venido creciendo con un mayor dinamismo
en América que en el resto del mundo, y especialmente en América del Sur. Y dentro de América del Sur hay países con una gran frontera láctea, como son Brasil, Colombia, y eventualmente la tendría Venezuela. Entonces, ahí hay unos fenómenos derivados del desarrollo mundial que hacen que la demanda de proteína, de carne y de leche sea cada vez más intensa. Ahí hay fenómenos como el de la urbanización, hay fenómenos como el del crecimiento de la población. Hoy somos 6.000 millones, en el año 2050 seremos 9.000. Hacia los años 50, el 30% de la población era urbana y el 70% rural. En el 2050 va a ser totalmente al contrario, el 70% va a estar en los centros urbanos y el 30% la población rural. Ahí hay unos grandes potenciales de incremento del consumo, a más de que ha mejorado el nivel de ingreso de general de la población en el mundo. Entonces, uno lo lleva a eso, a pensar de que ahí existen las posibilidades para que este sector pueda tener un desarrollo. Obviamente, nos toca trabajar a todos, hay muchas cosas por hacer, hay grandes retos, y grandes retos para todo el mundo. Hay retos para la cadena como tal, hay retos grandes para los ganaderos mismos, hay unos retos muy grandes para la industria, pero sobre todo hay unos retos muy grandes para el gobierno en la adopción de una serie de políticas lecheras que impacten el sector. Un minuto con el Cebú. Amigo ganadero, Asocebú lo quiere invitar a que haga parte del plan sanitario. Estamos ofreciendo servicios de fincas libres de brucelosis, fincas libres de tuberculosis. ¿Qué beneficios tiene usted como no socio? Accede a las tarifas preferenciales, estamos por debajo de los costos que ofrece el ICA, organismos de inspección autorizados particulares, y lo más importante, Asocebú le presta un soporte técnico y acompañamiento en todo el proceso de certificación y manejo de predios positivos. Recuerde, amigo ganadero, si usted es productor de leche, va a tener beneficios en el precio por litro. Va a tener una bonificación de 10 pesos si es libre de brucelosis y otros 10 pesos si es libre de tuberculosis. Si es productor de carne, el ICA en su nuevo plan está ofreciendo beneficios como disminución en los costos de vacunación de aftosa y un descuento en el programa de libre de tuberculosis. Recuerde que acompañado de estos beneficios va a mejorar su parte productiva y reproductiva del hato. Ya regresa Empresarios del Campo. No coma cuento, coma carne. ¡Qué rica! Esa es la carne de res. Una campaña de Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado. Corte las malezas de raíz con Mazo. El nuevo herbicida granulado de sólida acción que llega a Colombia para ponerle fin a las malezas de sus potreros. Con Mazo usted evita rebrotes y controla más malezas de una sola aplicación. Mazo, sólida acción. Un producto de las nuevas tecnologías Dow AgroSciences. Cimental y Simbra, las razas que lideran el futuro ganadero colombiano. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible, adquiéralo ya en Asonormando. ¿Desea informarse de las más importantes noticias del mundo cebuino nacional e internacional? Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y disfrute de la más completa información de nuestras razas cebuinas. Regresamos en Empresarios del Campo. Ya conociendo el problema que está quejando a los ganaderos lácteos colombianos, que no es un problema de ayer, sino de hace más de 50 años, ahora sí conozcamos qué es lo que debemos hacer y cómo estamos preparándonos desde la parte gremial colombiana para poder asumir este gran reto. Indudablemente que el país y el ganadero tiene graves problemas para afrontar, digamos, el reto de una globalización. Son innumerables los diagnósticos y los análisis que se han hecho sobre ese sentido, pero uno sí diría que hay un fenómeno muy, muy fuerte de incremento en los costos de producción que hace que
que el ganadero hoy en día esté sufriendo, y lo ve uno, digamos, en la mayoría de las demandas que hacen los productores y los campesinos, es el alto costo de los insumos agropecuarios en Colombia que hace que nos dificulte llegar a ser competitivo. Sin embargo, si uno mira el precio internacional hoy en día promedio en el país, y con los de la región y con los de los países que estamos compitiendo, y esa es una brecha que cada día se está cerrando más. Hace 5 o 6 años habían países que producían a 24, 25 centavos de dólar y otros a 60. Hoy en día la mayoría de estos países con los que estamos compitiendo están en un margen entre los 40 y 47 centavos de dólar, o sea, ahí ha habido un acercamiento en el tema de costos de producción. Pero sin embargo el país, y eso es claro, lo está sufriendo. Celebramos en ese sentido las medidas sobre eliminación de los aranceles a los insumos agropecuarios, un régimen de libertad vigilada, porque hay abusos. Está claro que la industria productora de insumos ha abusado, porque la diferencia no es con países de un gran nivel de alto grado de desarrollo, la diferencia es con nuestros vecinos, con Perú, con Venezuela, con Ecuador. Entonces no tiene sentido que estemos pagando mucho más por el mismo producto. Entonces, si nosotros logramos estabilizar un poco ese tema de costos, creo que pues acabaremos siendo lo competitivos que queremos ser. Obviamente que también hay un tema de economías de escala, eso lo hemos dicho muchas veces en la Cámara Gremial, y ahí lo que hay que hacer es integrarse mucho más a todos los niveles, ¿no es cierto? Los pequeños y los grandes, porque aquí tiene que caber todos, Freddy, aquí no puede ser, este no es un problema solamente de los pequeños campesinos o de la gente más apartada, aquí hay un problema de costos y de competitividad que es de todo el sector productivo, inclusive me atrevería a decir de toda la cadena, porque va más allá de los productores, pero si nos concentramos en los productores, uno sí diría que el problema es común a todos, y aquí no podemos discriminar a unos y a otros porque todos estamos en el mismo negocio y todos sufrimos los mismos problemas. Ahí los temas de economías de escala son muy complejos. Yo creo que ahí viene un tema que también se ha hablado muchas veces, pero que hay que concretarlo, que es el tema de la asociatividad. Es claro que en la medida en que estemos asociados, que estemos integrados a nivel de pequeños, medianos o grandes en las formas de asociatividad que existen, llámense asociaciones de productores, llámense cooperativas, llámense centros de acopio, en esa medida se pueden hacer una serie de acciones tendientes a buscar esas economías de escala, en términos de compra de insumos, de compras conjuntas, en términos de asistencia técnica conjunta. No es lo mismo llegarle a un productor lejano, el costo es muy alto, que llegar a un grupo de 30, 40, 50 productores. Entonces, ahí hay un tema que creo que hay que trabajar mucho, que es ese tema de la asociatividad, para que a través de esa asociatividad podamos darle a esos productores una serie de elementos y de insumos físicos o intangibles, de servicios como asistencia técnica, en una forma más económica y más efectiva. Y hay un problema que también, creo yo, tiene mucho que ver con la asociatividad, que es el tema de la comercialización. Definitivamente ese es un gravísimo problema que no hemos sido capaces de resolver en el sector agropecuario, y no es exclusivo del sector lácteo, o sea, lo sufren los que producen papa, los que hacen las frutas, o sea, muchas veces se quedan con su cosecha o con su producto, les toca dejarlo enterrado en la tierra o pudriéndose en los árboles, porque no hay salida para ese mercado, o a un costo o a un ingreso que no justifica. Entonces yo creo que hay un tema, son 2, 3 temas muy gruesos, que son el tema de costos de producción, el tema de mejorar los esquemas de comercialización y el tema de asociatividad. Y hay un elemento que a mí se me hace que también nos falta trabajar, que es el tema de la regionalización. Yo creo que tenemos que ir más a las regiones y tenemos que buscar de alguna forma planes mucho más a la medida de cada de las distintas regiones. Colombia es un país muy diverso, Colombia es un país muy heterogéneo, y como les decía anteriormente, la producción del país está distribuida por todo a lo ancho y largo del país. Entonces, de pronto cada región o cada zona, cada macrocuenca, cada microcuenca va a requerir una atención especial y en alguna forma unos planes locales, regionales muy específicos. Yo diría que eso es
Hay esos 4 grandes elementos, sumado además a un tema de promoción del consumo, son como los elementos transversales sobre los cuales hay que trabajar para poder alcanzar esa competitividad que el país, estoy seguro, la tiene o la va a alcanzar muy pronto. Yo creo que el sector lácteo ha sido suficientemente diagnosticado y analizado. Yo creo que no hay un sector que tenga tantos análisis como el nuestro. Uno se preguntaría dónde hemos fallado y por qué las acciones a veces no han dado los resultados. Yo creo que es que nos ha faltado, y el otro día yo me acordaba de la parábola del sembrador, ¿no es cierto?, que viene muy al caso del sector. O sea, usted puede tener la misma semilla, pero según donde caiga esa semilla, es fértil o no es fértil. A veces cae en la roca y ahí no crece, o cae en el camino y se la llevan los pájaros y se la comen, o cae en los matorrales, como dice la parábola, y ahí se seca al poco tiempo, hasta que llega al terreno fértil donde prospera. Y muchas veces no le hemos dado como el piso a esas acciones para que sean mucho más efectivas. Entonces, uno espera que con toda esta atención que va a requerir el campo y sobre todo el sector lácteo, podamos empezar a trabajar en terreno fértil para que las acciones lleven a feliz término a eso. Porque nosotros no estamos lejos, nosotros tenemos, comparado con nuestros sectores, con nuestros vecinos, pues una serie de ventajas muy grandes, comparativas y competitivas. Tenemos un hato grande, tenemos una producción importante, tenemos unas zonas muy dadas para la producción, tenemos una magnífica genética a nivel de producción, tenemos trópico alto y trópico bajo, tenemos calidad de leche en términos de calidad higiénica y calidad composicional. Entonces nos falta, como dicen, los 5 centavitos para el peso para poder salir a competir de lleno a esos mercados. Obviamente hay grandes retos, vuelvo y digo, ahí el gobierno tiene el reto de buscar la admisibilidad sanitaria para nuestros productos, que ha sido un freno muy grande. La industria tiene el reto también de adecuarse y buscar mercados, porque si no los busca, aquí nos podemos morir todos. Entonces ahí hay muchas cosas por hacer, pero uno va y explica el caso colombiano y en los distintos escenarios en que uno tiene oportunidad de participar. Yo estuve hace un tiempo en Chile Lácteo, y a ellos les impacta el potencial y la capacidad que puede tener el Colombia como productor de lácteos. Entonces es de pronto ponernos de acuerdo a todos, sin discriminar, porque si hay algo que me está preocupando es que empecemos a discriminarnos unos a otros, ¿no es cierto?, porque que las protestas o que las necesidades sean de unos y no de todos. Yo creo que aquí hay que trabajar muy unidos entre todo el sector productivo, toda la cadena y el gobierno, para acabar de darle el impulso que este sector necesita. Ya regresa Empresarios del Campo. No coma cuento, coma carne. ¡Qué rica! Esa es la carne de res. Una campaña de Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado. Corte las malezas de raíz con Mazo. El nuevo herbicida granulado de Sólida Acción que llega a Colombia para ponerle fin a las malezas de sus potreros. Con Mazo usted evita rebrotes y controla más malezas de una sola aplicación. Mazo, Sólida Acción. Un producto de las nuevas tecnologías Dow AgroSciences. Cimental y Simbra, las razas que lideran el futuro ganadero colombiano. Raza Normando, la mejor genética francesa. Rusticidad, adaptabilidad, fertilidad, facilidad de parto, longevidad, máxima productividad, la opción en ganado puro y cruzamiento para que aumente la rentabilidad de su ganadería y mejore la calidad en leche y carne. Semen disponible. Adquiéralo ya en Raza Normando. ¿Desea informarse de las más importantes noticias del mundo cebuino nacional e internacional? Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y disfrute de la más completa información de nuestras razas cebuinas. Regresamos en Empresarios del Campo. Se había demorado la FARC en emular al socialismo bolivariano versión Ecuador, dedicado a perseguir a los medios y a coartar la libertad de expresión. Bajo la bandera
de garantizar información transparente, equilibrada y veraz. Exigen regulación para los medios de comunicación y cofinanciación para los de las fuerzas políticas opositoras. Si de algo podemos estar orgullosos, es de la libertad de expresión de nuestra Colombia y de la idoneidad y el prestigio de nuestros medios de comunicación. El asunto de la agenda es la eventual participación política de la FARC, pero se quieren meter en todos los temas nacionales para enredar al gobierno y al país. Ya no más, basta de sandeces. Los colombianos tenemos que decir no más. Ahora, obviamente la pregunta que sigue es, ¿qué puedo hacer yo como ganadero para mejorar y ser más eficiente? Yo creo que hay modelos y hay esquemas que uno tiene que mirar de lo que ha pasado en el mundo, ¿no es cierto? Y uno siempre ve que en esos modelos hay un factor muy importante que es la asociatividad. Yo creo que uno de los graves problemas que ha tenido el ganadero colombiano es su individualismo y el estar trabajando por sus medios y únicamente él, sin aportarle al vecino, sin hablar con el vecino, a veces diciéndole mentiras al vecino de lo que está, cómo está trabajando, qué está haciendo. Yo creo que en ese sentido, inclusive, Fedegan ha dado un gran ejemplo a través de sus mecanismos que ha tenido, como las giras técnicas ganaderas, que ha tratado de acercar a la gente a distintos esquemas productivos exitosos o empresas exitosas a través de los distintos foros que hemos hecho donde les hemos llevado las experiencias de ganaderos exitosos y a través de instrumentos como el Asistegan, que se trata precisamente de integrar a los pequeños y medianos ganaderos y los círculos de excelencia que también existen en cerca de 60 en todo el país, donde estamos uniendo a 12, 15 ganaderos para que intercambien. Yo creo que ahí está el secreto de la cuestión. En la medida en que nosotros podamos integrarnos para comprar insumos, para intercambiar tecnologías, para vender nuestra leche en forma conjunta, para comercializar nuestros productos, en esa medida nosotros vamos a ser mucho más exitosos, ¿no es cierto? Y vamos a tener la capacidad de recibir además una serie de insumos de distintos entes públicos y privados y obviamente vamos a tener la capacidad lo que nos ha faltado, que es la capacidad de negociación, porque uno de los problemas que tiene el sector es la asimetría que existe entre los productores, que son los vendedores, y los compradores, que es la industria. Somos muchos vendedores con muy pocos compradores. Entonces, yo diría que el primer elemento que tiene que trabajar fuertemente el sector ganadero a todos los niveles, repito, ese no es un problema de los pequeños o de los campesinos, es un problema del sector productivo en general y el lechero es integrarse mucho más, es asociarse y buscar integraciones verticales y horizontales. Un segundo tema que hay que trabajar muy intensamente, reitero, es el tema de los costos de producción, o sea, buscar economías de escala. Eso también se logra mucho con la asociatividad, en la medida en que podamos hacer compras conjuntas, que disminuyamos el valor, que exijamos mejor calidad de los insumos que nos otorga. Creo que ese es un segundo elemento que hay que buscar, la reducción de costos de producción. Tercero, creo que una gran falla que cada día tiende a solucionarse es el tema de la falta de información. Yo creo que el ganadero tiene la obligación hoy en día, porque existen los métodos y los elementos para estar más informado de lo que pasa en su entorno y en su actividad productiva. Entonces, tiene que saber qué está pasando en el mundo, para dónde va la tecnología, cuáles son los adelantos, cuáles son las semillas que están funcionando en maíz, en pastos, en forrajes. Eso tiene que estar mucho más enterado. Ahí también vuelve y juega, la asociatividad es un factor que juega mucho, pero hay una decisión personal también. Uno siente que hay una nueva generación de ganaderos que viene obviamente con una nueva mentalidad, que ya está involucrado en los sistemas, en el internet, en los distintos, y ahí hay cada día mejor información que tiene que aprovechar. Entonces ese es un elemento fundamental. Y obviamente los esquemas de comercialización, yo creo que hay que mejorar sustancialmente las redes de comercialización, ahí el Estado va a tener que hacer un gran esfuerzo para mejorar esos esquemas, porque eso no depende únicamente
del ganadero, aunque si se integra es mucho más fácil hacerlo. Yo diría que esos son unos elementos básicos. Obviamente hay muchas cosas detrás de eso, ¿no es cierto? Tiene que ir mejorando cada día su tema genético, hay que saber qué está pidiendo el mundo, más proteína, entonces hay que buscar animales con más sólidos para que le paguen mejor la leche, etcétera, etcétera. Pero digamos, poniéndolo en unos términos generales que le sirvan a todo el mundo, uno diría que tenemos que resumir en eso, o sea, tiene que mejorar su asociatividad, su integración con los vecinos, tiene que mejorar su tema de costos de producción, buscar economías de escala uniéndose entre ellos para hacer compras y tiene que integrarse también para mejorar la comercialización y tener una mayor capacidad de influencia sobre su producto. Uno diría, para concluir, digamos, este programa, y reitero nuestros agradecimientos por habernos invitado, es invitar a los ganaderos a que seamos optimistas. Yo creo que pueden haber problemas de corto plazo, pero hacia el mediano y largo plazo el sector agropecuario y puntualmente el sector ganadero y el sector lácteo tienen todas las posibilidades frente a la demanda de proteína, como señalábamos. Así que yo los invito a que busquen los elementos, a que se integren entre ustedes, a que busquen entidades como Fedegan, como los comités de ganaderos, como los departamentos de asistencia técnica de las empresas, las cooperativas que les están comprando para que trabajemos juntos y busquemos cada día ser menos islas cada uno y que en una forma de integración logremos ser cada día más fuertes, más poderosos a nivel local, a nivel municipal, regional y nacional. Yo creo que es un buen momento en la medida en que el país le va a dar la atención y eventualmente, y eso esperamos que se cumplan, los recursos para poder desarrollar muchas cosas. Hay que aprovecharlos, pero hay que aprovecharlos integrados, unidos y de pronto participando más como productores en los distintos niveles de la cadena, o sea, integrándonos más en una forma vertical. Así que la Cámara Gremial de la Leche, Fedegan, todos sus comités que forman parte de él están ahí. Y vuelvo y repito, este es un problema de todos, no es un problema de un grupo o de un sector. Somos todos los que estamos involucrados en el sector agropecuario, en el sector lácteo, los que estamos sufriendo y esperando además salir adelante porque lo merecemos y necesitamos hacerlo. Así que los invito a ser optimistas, pero a trabajar duro y a buscar y a informarse dónde están las posibilidades para seguir avanzando en este desarrollo de un sector que per se es muy fuerte, que representa muchísimo para el PIB y para el Producto Interno del país, y dentro del sector agropecuario pues somos más del 50% del sector pecuario del país. La mejor manera de combatir los problemas que aquejan al sector lácteo colombiano es la asociatividad. Es lo mejor que podemos hacer nosotros para poder salir adelante. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería colombiana se lo merece.